Como dijo el pastor Jude, estamos en una serie llamada Escuchando. Es un estudio en el libro de Apocalipsis. Así que lo que estamos viendo es que estamos viendo las cartas que fueron escritas a las 7 iglesias, y estamos viendo 5 de ellas. Y vamos a aprender, vamos a crecer, estamos entusiasmados. Ahora, cuando hablamos de revelación, en general, hay un par de enfoques extremos que quizás uno de nosotros tenga cuando hablamos de revelación. Una de ellas es que exageramos el libro. Tratamos de entrar en las imágenes y tratamos de diagnosticar y predecir quién es el anticristo y qué es ya sabes, la marca 666 de la bestia. ¿Y cuándo regresará Jesús? Y, en general, cuando enfatizas demasiado eso, lo que sucede es que estás cautivo de los titulares de las noticias y del clima del mundo que te rodea. Pero luego, hay algunos de nosotros que cuando escuchamos sobre el libro de Apocalipsis, simplemente nos extrañamos. Así que somos como pasar, ya sabes, como mi Biblia termina en Judas. Y, cuando llegamos a esa parte de mi lectura y revelación de la Biblia, simplemente la dejo atrás porque es rara. Hay muchas imágenes, hay muchas cosas que no están claras. Es un poco aterrador a veces. Yo, al crecer, caí más en ese campo porque, crecí en un hogar cristiano en los años 80 y 90. Eso significaba que no se nos permitía ver cosas como Rugrats o Los Simpson, pero veíamos películas como, ya sabes, Detrás de la cruz y la navaja como, al igual que películas locas que eran, adivina una, tú no. Aceptes a Jesús. Un día vas a escuchar una trompeta y me iré. Tu madre se irá y estarás allí solo. Es como, está bien, Dios, lo olvidé, perdóname, ¿sabes? Es como si así creciéramos. ¿Sabes? Crecimos leyendo libros llamados La revelación divina del infierno como un niño. Era este hermoso libro poético de una mujer que tuvo una visión de Jesús llevándosela al infierno. Y lo escribió todo en un libro para que lo leyéramos, hablando de tener un cuento antes de dormir. Así es como crecí. Es como si te hubieran asustado literalmente, ¿sabes a lo que me refiero? Son como, no quiero ir allí. Los demonios están lanzando lanzas a los corazones de los chicos. Usted sabe lo que quiere. Es como, bueno, ahí es donde va. Será mejor que aceptes a... ¿Bien? Así que yo era más como la persona rara de la revelación, ¿verdad? Como yo, y soy un tipo lógico en primer lugar. Así que todas las imágenes están un poco perdidas. Estoy como, no me importa quién sea el dragón, no me importa que una mujer dé a luz, como que no lo entiendo, pero cuando tienes ese enfoque, esto es lo que sucede. Te pierdes parte de la verdad formativa que el libro tiene para ofrecernos, ¿verdad? Y así llegamos a ver realmente, hay cosas muy claras en el libro de Apocalipsis. Hay una claridad de quién es Jesús. Hay una claridad de su reino. Hay una claridad de adoración. Y entonces, nuestro corazón en esta serie, a medida que avanzamos a través de estas diferentes cartas, es obtener una comprensión realmente genial de quién es Dios. Sabes, en esta serie vamos a ver que hay una clara revelación de quién es Jesús. Vas a conseguir una gran foto de él. Que en cada carta de la iglesia, Jesús revela un aspecto de quién es él. Así que vemos que en realidad en el principio del libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Y Juan, que escribió esto, comienza de esta manera. En las primeras dos palabras, dice, la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. No la revelación del anticristo, no la revelación del rapto. Es una revelación de quién es Jesús. Entonces, en esta serie, aprenderemos más y más sobre quién es Jesús, ¿verdad? Esta es una serie en la que vamos a aprender más y más sobre la adoración. Este es un libro de adoración, en realidad. Muchos de ellos lo llaman los salmos del Nuevo Testamento. Ves canciones por todas partes. Hay adoración en la tierra. Vemos adoración en el cielo, y vemos que hay una batalla por nuestra adoración. Que en todo esto, hay una elección. ¿Vamos a adorar a la bestia, Satanás, o vamos a adorar a Dios? Es un libro de adoración. Es un libro aunque fue escrito para iglesias en el pasado, no está escrito solo para iglesias en el pasado. Y no está escrito para las iglesias en el futuro cuando mucho de esto va a caer. Creemos que es para la iglesia en este momento. Entonces, en esta serie, verán que estas cartas escritas a estas iglesias son para ustedes y para mí en este momento para City Church, California. Y están escritas para iglesias que están destinadas a conquistar. No está escrito para las iglesias que están destinadas a sobrevivir, sino a conquistar en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Y vamos a hablar de todo el verso más adelante en el mensaje. Pero quiero resaltar la primera parte en cada una de sus cartas, esta frase está aquí. Dice, el que tiene aquí oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que vence. El que tiene oído. Que escuche lo que dice el Espíritu. Que cuando para ser una iglesia vencedora, tenemos que ser una iglesia que escucha a Dios. Así es. Y luego, cuando John escribió esto, la palabra aquí no es como te escuché. La palabra aquí es escucho y obedezco. Es lo mismo. Entonces, no obedecer lo que Dios dice es no escuchar a Dios, ¿verdad? Entonces, para escuchar, mi esposa, Gabriel y yo, hemos entrado en una fase genial en nuestro matrimonio, que es que a veces no escucho lo que ella me dice.
Y no me refiero metafóricamente. Quiero decir, literalmente, no escucho lo que dice. Como que no sé si su tono ha cambiado en su voz. Pero generalmente nuestras conversaciones van, Gaby dice algo. ¿Eh? Gaby dice algo. ¿Qué? Gaby dice algo. Bueno, Michael, ¿me oyes? Es increíble. Es impresionante, porque yo solo lo encuentro hilarante. Ella lo encuentra enfurecedor. Pero ella muchas veces dirá, Michael, ¿me estás escuchando? ¿Por qué? Porque ella me dijo que hiciera algo y no la escuché, así que no lo haré. Así que la pregunta es, cuando Dios dice, oye, quiero que escuches, está diciendo, quiero que escuches y obedezcas lo que estoy diciendo. Y al hacer eso, eres una iglesia conquistadora. Sí. Una iglesia conquistadora es una iglesia que escucha a Dios y obedece a Dios. Sí. Lo que puede meterse con nuestra mente cultural occidental. Porque creo que una iglesia conquistadora es una iglesia que termina en la cima todo el tiempo. Como si estuviéramos probados, al igual que nuestro partido político gana el ciclo electoral. Como cuando vemos películas, si el protagonista no gana al final, ¿qué acabo de hacer durante los últimos 2 minutos, las últimas 2 horas de mi vida? Dios dice, escuche, la iglesia vencedora es aquella que es obediente a lo que yo dije. Entonces, incluso en la muerte, eres una iglesia conquistadora porque no desobedeciste lo que te dije que hicieras, ¿verdad? Así que es una iglesia conquistadora. Y lo que vamos a ver hoy es en esta carta que vamos a ver la carta escrita a la iglesia en Pérgamo. Y vamos a permitir lo que el Espíritu tenga que decir. Dios, que el Espíritu nos hable, ¿verdad? Que la escuchemos y que seamos obedientes a ella. Así que vamos a leer juntos el capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a leer toda la carta a esta iglesia particular de Pérgamo. Y luego, después de eso, iremos línea por línea y nos divertiremos un poco. Va a ser muy bueno, así que empecemos aquí. Capítulo 2 versículo 12. Dice, en el ángel de la iglesia en Pérgamo, a la derecha, las palabras del que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo sé dónde moráis, ¿dónde? Está el trono de Satanás, pero retenéis mi nombre y no negáis mi fe ni aun en los días de mi testigo fiel que fue muerto. Entre vosotros, donde habita Satanás, como sabes, estás en un lugar desordenado cuando Jesús dice, sí, el diablo tiene 3 habitaciones y 2 baños donde vives, ¿verdad? Pero tengo algunas cosas en tu contra. Tienes algunos allí que sostienen las enseñanzas de Balaam, quien enseñó a Balac cómo poner una piedra de tropiezo ante los hijos de Israel para que pudieran comer alimento sacrificado a los ídolos y practicar la moralidad sexual. Así también tenéis algunos que sostienen las enseñanzas de los Nicaidans, por lo tanto, arrepentíos. Si no, vendré a ti pronto en guerra contra ellos con el tipo de mi boca casi hecha. Tú tiene oído. Oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias, al que vence. Le daré del maná escondido y le daré una piedra blanca con un nombre nuevo escrito en la piedra que nadie conoce excepto el que lo recibe. Oremos. Espíritu Santo, venimos y te reconocemos en este lugar. No solo te hago sitio, te doy el sitio. Sí, esta es tu habitación. Aquí es donde termino. Aquí es donde comienzas. Que traigas revelación y entendimiento y que no solo estemos aquí con nuestros oídos, sino que podamos obedecer lo que nos estás diciendo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús oramos, amén. 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 Jesús comienza esta carta con una revelación de quién es Él. Él está estableciendo su autoridad para poder hablar a esta iglesia porque Él va en el versículo 12, dice, al ángel de la iglesia en Pérgamo, correcto, las palabras del que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Por qué es tan importante? Porque en esa cultura solo César y algunos gobernadores y este gobernador en Pérgamo tendrían este poder. Tenían lo que se llamaba el poder de la espada. Y fue representado por una espada de doble filo. Y lo que eso significaba era que tenían el poder de la vida y la muerte, que cuando te juzgaban, podían decidir porque tenían el poder de la espada, ya sea para darte la vida y eres inocente o para declararte culpable y has matado. Y así, literalmente, el gobernador en Pergo, en realidad, cuando iba por la ciudad, tenía a alguien que sostenía una espada gigante de 2 filos frente a él mientras caminaba recordándole a la gente, en realidad tengo poder sobre ti para declarar la vida o la muerte. Así que Jesús se flexiona un poco aquí. Él dice, César no tiene poder sobre la vida y la muerte. Tengo el poder de la vida. Sostengo que los 2 bordes se disparan. Derroté a la muerte en la tumba. Yo soy el que controla la vida, no César. Por eso y por lo que soy, no puedo hablar sobre su situación. No necesitas temer a César, no necesitas temer a tu gobernador. Tengo la espada de doble filo. Luego sigue y sigue, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Y no negaron mi fe aún los días de un mi testigo fiel que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Dios mío, ¿qué hace que este lugar sea tan loco? Es donde mora Satanás. Vergum. Era una ciudad muy importante, en Asia Menor. En un momento fue la capital hasta que Éfeso se convirtió en la capital. Era muy espiritual, era muy pagano. Y entonces, en esta ciudad había esta Acrópolis, que era una colina realmente alta sobre la ciudad.
Y en esta enorme colina de la Acrópolis, habría todos estos templos y altares para estos diferentes tipos de dioses. Entonces, cuando creciste en Perge, salías por la mañana con tu café y mirabas hacia las colinas y veías esto hermoso, todos estos increíbles templos y altares construidos en estos diferentes dioses que exigían y esperaban usted para adorarlos. Algunos de los dioses que teníamos allí y yo, enumeré algunos solo para que puedan tener una idea. Una era Atenea, tenía un templo, era la diosa de la guerra y la sabiduría. Y era así que si necesitabas sabiduría, irías y te sacrificarías por ella. Y se decía de Atenea que tenía sabiduría que conducía a la vida. Luego tuviste a Zeus, conoces al tipo, el rayo, ese tipo que no tenía un templo, tenía un altar, este enorme altar. Esos 4 pisos de altura y 24/7 sacrificios serían ofrecidos en el alterado Zeus. Y verías humo todo el día subiendo al cielo de estas cosas. Y en el altar, representaba esta gran batalla que Zeus lideraría contra los dioses y saldría victorioso. Y era conocido como el dios de dioses. Era conocido como Zeus, el Salvador. Entonces tuviste Dus, él era el dios del teatro del vino. Y la fiesta como si quisieras placer, quieres ir a Las Vegas. Ese fue tu templo para ti, ¿verdad? También fue conocido como el patrón Didi de las artes. Así que justo al lado de su templo estaba este gigantesco anfiteatro con capacidad para 10,000 asientos donde ibas y veías obras de teatro y representaciones de cosas. Y se decía de la época allí que en el teatro se sabía poder traspasar los límites de lo que allí se aceptaba culturalmente. Entonces, si querías tomar algo que era tabú y querías convertirlo en la corriente principal, lo ponías en el teatro y, mientras la gente lo miraba, se entretenía y esperaba que ese fuera el rumbo de la cultura. Un poco suena familiar, ¿verdad? Así es. De hecho, tienen mucho en común con esta iglesia. Piensas, bueno, no tenemos nada en común. Están usando togas. ¿Qué? Quiero decir, que estamos, ya sabes, no hombre, están lidiando con el mismo tipo de nada nuevo bajo el sol. Así que tenemos Dios, tenemos DM, era la diosa de la agricultura arraigada. Y acudirías a ella por buenas cosechas y ella sabía que querrías rezar esta oración, Dios, dame mi pan de cada día, así es como le rezarías. Luego estaba Aus, que era el dios, de la medicina y la curación, y era el más famoso. Esta área era más famosa porque se sabía que tenía un bastón con una serpiente envuelta alrededor. Es donde nuestro médico o el médico, el signo de la medicina es donde obtenemos este símbolo. Es de Leus. Y así, no solo era un templo para que él fuera adorado, sino que en realidad era la instalación médica más completa de toda el área. Piensa como la Clínica Mayo, ¿verdad? Así que allí había tecnología y medicina de vanguardia, pero era muy pagana y muy espiritual porque los médicos eran el sacerdote de Asclepio. Y se dijo que fueron autorizados por Dios para curarte. Y entonces, en realidad usarían su medicina moderna para tratar de hacer eso. Pero si eso no funcionaba, entonces recurrirían a cosas espirituales y traerían drogas para crear alucinaciones y cosas diferentes como la mente, control mental que tratarían de ayudarte. Y si eso no funcionaba, tenían este túnel oscuro y te ponían allí y te acostaban durante la noche y soltaban serpientes no venenosas y se decía que si una de ellas se arrastraba sobre ti, tú serías curado. Pero para usar la clínica había que adorar a Copius. Así que imagina que eres cristiano y crees en Jesús y tu hijo está enfermo con fiebre. Y hay una fiebre que anda por la ciudad en este momento que si no la tratas en el 7º día, mueren y estás en el 3er día. Pero la única forma en que puede usar ese hospital es si va y adora a Dios. Guau. Por último, tenemos la llamada, es el culto del templo a César. Hubo templos que cuando te convertiste en César te dieron, podías construir un templo de adoración para ti en una ciudad y es donde serías adorado. Y, el primer César en hacer esto fue César Augusto. Y construyó el primer templo en Pérgamo César. Augusto era el César cuando nació Jesús. Y se dijo de César Augusto que en realidad era hijo de Dios. Que él era tanto Dios como hombre y que se suponía que traería un mensaje de paz y prosperidad y algunas transcripciones dicen a través de la remisión de los pecados y adorarías a César. Y si no adoraras a César, limitaría tu capacidad de comprar, vender y comerciar. Así que digo todo esto porque quiero que captures una imagen de cómo es vivir en este tipo de ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se llama la ciudad de Satanás? No creo que se llame porque hay un trono específico o no se hizo un templo para Satanás, ¿verdad? No había este altar como Zeus. Sí, ya sabes, si le pones los números a las letras y lo divides por 6, te sale 6, 6,6. Como que no es eso. Creo que lo que pasa es que la ciudad estaba llena de oportunidades para dividir y tomar la adoración de Dios y para otra cosa.
Sí. Porque recuerda que la revelación es una batalla por mi adoración y decir solo quiere que no adores a Dios. Él quiere que adores otras cosas. Así que estoy en esta ciudad donde vive Satanás, donde hay todas estas oportunidades para mí de adorar a algo o a alguien más fuera de Dios. Y hay que entender que no se fomentó el culto a los dioses, la participación cívica del mismo. Fue exigido. Y no adorar a los dioses en realidad se consideraba una traición. Mira a los cristianos de entonces, no fueron perseguidos por su fe en Jesús. Fueron perseguidos por su fe exclusiva en Jesús. Mira porque todo lo que están diciendo acerca de esos otros dioses que crees y sabes es verdad acerca de tu Dios. No necesito ir a una diosa para que me dé sabiduría para una forma de vida. Tengo un Dios que dice que soy el camino, la verdad y la vida. No necesito ir a Zeus, el Dios de Dios, el Salvador. No, tengo al Salvador del mundo, Jesús. Y en Apocalipsis 19 dice en su manto y en su pierna está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no necesito ir a un templo para experimentar placer. Tengo un Dios que en el Salmo 16 dice, delicias a mi diestra para siempre. Y no necesito ir a un Dios del grano porque Jesús me enseñó a orar al Padre, dame hoy mi pan de cada día. Y no necesito ir a un Dios para sacrificarme y adorarlo para ser sanado. Tuve un Dios que se sacrificó para que yo pudiera ser sanado. Y no adoraré a César porque no era el Hijo de Dios. Jesucristo era el Hijo de Dios. Él era hombre y Dios y murió para traer un mensaje de paz y prosperidad a través de la remisión de los pecados. Así que tienes esta presión para sentirla. Y lo que Jesús está haciendo al principio, está elogiando a la iglesia. Él está diciendo, oye, en base a toda esta presión que estás experimentando, te has aferrado a mi nombre y no has negado mi fe. Incluso cuando la persecución se convirtió en muerte, él menciona el ano, ellos diciendo que era un líder de la iglesia, uno de los líderes de la iglesia que tenía, lo hicieron matar. Y aún así no me negaste. Bien hecho. Y, sin embargo, Jesús tiene un reproche para esto. Y lo que van a ver es que la reprensión no se debe a su respuesta a la presión que experimentan en el exterior. Es el compromiso que permitieron entrar por dentro. Continúa, dice, pero tengo algunas cosas en tu contra. Tienes allí a algunos que retienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Boc a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Para que pudieran comer alimento sacrificado a los ídolos y practicar la moralidad sexual. Así también algunos se han aferrado a las enseñanzas de los Detanes. Comienza a hablar de un momento en la historia de los hijos de Israel. Y si crecieras y supieras tu historia, conocerías la historia de Balaam. Se encuentra en los Números. El Antiguo Testamento capítulos 22,22 al 25. En el capítulo 31, el pueblo de Dios, los hijos de Israel, de Egipto, están en el desierto, van camino a la tierra prometida y se encuentran con el reino de los moabitas y el rey Boc quieren detenerlos. Entonces, la primera forma en que trata de detenerlos es que contrata a este profeta Balaam para que venga y maldiga al pueblo de Dios. Así que los hace ir a estas diferentes montañas, pero Balaam dice, no diré qué, solo diré lo que Dios me diga que diga. Y él dice, bueno, solo trata de maldecirlo, así que varias veces trata de maldecirlo. Pero cada vez que Balaam va a maldecirlo, termina bendiciendo al pueblo de Dios. Así que el pueblo de Dios es bendecido. Pero entonces Balaam le muestra a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Dios. Él dice que lo que vas a hacer es que vas a dar algunas de tus mujeres en matrimonio a los hijos de Israel y no les vas a decir que dejen de adorar a Yahvé. Simplemente les vas a pedir que comiencen a adorar también a algunos de tus dioses, específicamente a Baal. Y en ese culto sería sexual. Era un culto muy sexualizado. Así que había una moral sexual. Por eso Jesús lo menciona. Eso sería parte de la adoración de este Dios. Y luego comer el alimento sacrificado a los ídolos. No se trata tanto de la comida, era que era parte de la adoración. Y al hacerlo, trajo compromiso al pueblo de Dios y lo hizo tropezar. Es este tema el que van a ver en las revelaciones, pero verán a lo largo de las escrituras que el pueblo de Dios no puede ser maldecido desde fuera, pero puede verse comprometido desde dentro. Entonces, lo que le está diciendo cuando menciona esa historia, le está diciendo esto a la gente, dice, escuchen, la mayoría de ustedes no han vuelto a adorar exclusivamente a los dioses. Ustedes se aferran a mí, pero algunos de ustedes se aferran a mí, pero se aferran a algunas de las otras adoraciones en su cultura. De nuevo, estás comenzando a integrar algunas de las prácticas y enfoques de tu mundo también en tu relación conmigo. Y estás dejando entrar el compromiso, estás viviendo una vida de Jesús más. Jesús más esta adoración a este Dios, Jesús más esta práctica de adoración a ese Dios.
Y te ha abierto para el compromiso y no serás vencido por la iglesia a través de lo que están tratando de hacerte y matarte. Pero donde serás superado es si permites que llegue ese compromiso. Algunos dirían que en California vivimos en el estado donde mora Satanás. Cualquiera tenía una abuela, ya no mamá. Te enviaron un artículo sobre lo jodido que está tu estado a través de Facebook. Obviamente es como si no hubiera revisado mi Facebook en 10 años. Pero bueno, genial. Vamos a echar un vistazo a... Oh, genial. Memao me envió como 5 cosas. Impresionante. California no es diferente a cualquier otro. Así es, así es. En eso obviamente hay oportunidades y cosas que tratan de desviar mi adoración de Dios. Y tenemos dioses hoy. Tenemos ídolos hoy. Ahora bien, no son necesariamente dioses hechos de piedra en madera, sino que son hechos por el hombre e ídolos y... dioses. Son cosas, son personas, son cosas en nuestra vida que buscamos para darnos solo lo que Dios puede darnos. Eso es lo que hace que algo sea un ídolo, son Dios. Y esos dioses requieren sacrificios de nosotros. Simplemente les damos diferentes nombres. Snotius, que ya sabes, suena como un personaje de la película de Eddie Murphy. No duerme, 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 ya sabes. Hércules, Hércules, ya sabes. Snotius, no es, ya sabes. No es César, pero es el amor de Dios, el éxito de Dios, la influencia de Dios, el dinero de Dios, Dios. Es como, las relaciones, las drogas pueden ser eso. ¿Por qué? Porque estamos buscando que esos hagan algo que solo Dios puede hacer. Así que creo que el amor va a amar completamente esto. Una relación con alguien me va a hacer completo y requiere un sacrificio. Así que me los entrego sexualmente a personas con la esperanza de que al hacerlo descubra el amor y realmente no sé si funcionará o no. Pero así era también en ese día. Nunca estuviste realmente seguro de si los dioses aceptaron tu sacrificio, tú no. Así que te sacrificarías, dirías que te sacrificarías al dios del grano y a la diosa del grano y te sacrificarías y tal vez, tendrías una buena cosecha ese año. Así que tu sacrificio podría haber sido aceptado, pero el próximo año vienes y vuelves a hacer lo mismo. Pero esta vez, lo que pasó, hubo una hambruna. Así que debo haber hecho enojar a los dioses y no sé por qué. Así que tal vez se requiera más de mi sacrificio. Así que eso es lo que hacemos, ¿verdad? No encontré el amor aquí, así que voy a dar más de mí a esta persona. El éxito es un dios, ¿verdad? Que eso va a ser lo que me hace completo, completo. Eso es a lo que tengo que ir. Así que pongo en el altar, mi salud, mi familia, mi matrimonio, mis hijos para dar a esta cosa, con la esperanza de que en todo este sacrificio voy a tener un buen trimestre de ventas, ¿no? Bien. Así que tenemos dioses, estamos rodeados por... Y para algunos de nosotros, dioses, es algo que nos adormece por el dolor y el trauma que hemos vivido. Creemos que la única respuesta, la única forma de superarlo es adormecerlo. Y entonces, esta droga, esta sustancia, tal vez incluso sea sexo, lo hacemos, participamos en ello. Así que simplemente nos adormece y nos hace pasar. Se convierte en un dios. Así que tenemos dioses, tenemos oportunidades para que las cosas desvíen nuestra adoración. Y entonces, en la iglesia donde Dios nos está hablando para decir, oye, sé que no has vuelto a darme la espalda exclusivamente a mí, pero creo que algunos de nosotros tenemos una manera. Nosotros tener una mano sobre Jesús y tenemos una mano sobre algunas de las cosas de la cultura de este mundo y las formas del mundo son, opuestas a la forma en que Jesús nos instruye a vivir. Algunos de nosotros, me pregunto si estamos viviendo una vida de Jesús más la forma en que voy a obtener influencia que me cuesta mi integridad y mi nombre y mi palabra porque solo traté de obtenerla. Jesús, además de ver los caminos de Jesús, son contraculturales en los caminos del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando sigo a Jesús, miro de manera opuesta a la forma en que el mundo mira a mi alrededor. Pero cuando empiezo a integrar algunas de las formas del mundo en mi vida, empiezo a vivir como el mundo otra vez. Entonces empiezo a parecerme al mundo otra vez. Y si vuelvo a parecerme al mundo, ¿qué tengo que ofrecer? Mi vida no se ve diferente a la que está a mi lado. La palabra Bam traducida significa devorar a la gente y Nicolette en la que no menciono mucho está en las escrituras, pero el pastor Jake su enseñanza era más o menos en esencia esto, oye, a Dios solo le importa, que tengas salvación. A él realmente no le importa la forma en que vives. Como si dijeran cosas, tendrían esta enseñanza diría, oye, Dios me dijo que él lo entiende. Como si estuvieras en una mala ciudad, así que está bien si te gusta tener que adorar a este Dios. Entonces de tan, ellos son entonces ese nombre traducido significa la conquista de la gente. Es donde realmente obtienes la palabra Nike. Sé, véndelo todo ahora mismo, la marca de la es Nike, ahí tienes de nada. Ir a Reebok, ¿sabes? Eso significa esto es horrible, sí, eso
Dios dice, no serás vencido por las maldiciones y la presión que viene de afuera porque si el pueblo de Dios no puede ser maldecido, Él dice, pero mi pueblo podrá ser conquistado y devorado si permiten un compromiso. Para entrar, creo que a veces podemos poner demasiado énfasis en la presión que sentimos en el exterior. Creo que no deberíamos, está ahí, ¿verdad? Hay como nunca antes. Hay una presión y un nivel de persecución que se avecina sobre la Iglesia en Estados Unidos. Pero creo que a veces ponemos demasiada presión en eso y no lo suficiente en lo que tal vez permitimos que entre en el interior de mi vida de la Iglesia en la que habito. Amén. Así que Dios, Él, su respuesta, versículo 16, dice, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con una espada de mi boca y la espada, probablemente obtendrán la referencia de la espada. Pablo escribió una carta a la iglesia de Éfeso, que estaba en Asia Menor. Hablaba de la palabra de Dios como una espada, como una espada. Así que hay una buena posibilidad de que esa carta haya circulado en esa región. Así que cuando hubieran oído la espada, estarían pensando en la palabra de Dios. Pero también en Hebreos capítulo 4, esto es lo que dice acerca de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que la espada de dos filos más afilada, cortando entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula. Y expone nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, la palabra de Dios está destinada a instruirnos sobre cómo vivir de la manera en que Dios nos ha llamado a vivir, pero también revela las áreas de compromiso en mi vida. Como una espada de dos filos comienza a cortar lo diferente, los pensamientos y los deseos que no son de Dios y exponen y revelan dónde he permitido que el compromiso entre en mi vida. Esto es por lo tanto ¿Sabes? Pienso, ¿cómo entra el creo que una es, no creemos que el compromiso le importe a Dios. Es más ese enfoque de Nicolette. Como si realmente no importa. Mira, yo vivo en California, crecí en una casa ya que. Como yo, ya sabes, como si fuera lo que es, ¿verdad? Y pensamos que simplemente no le importa a Dios. Pero lo que estamos viendo es que le importa a Dios. Pero creo que la otra razón por la que a veces permitimos el compromiso es porque no sabemos que lo que estamos haciendo está mal porque no conocemos nuestra palabra. No hemos permitido que las escrituras comiencen a renovar nuestras mentes y nos metemos en nuestro interior. Y el problema es que cuando no conoces la verdad, la palabra de Dios, buscas sustituirla mirando a otras personas para que definan qué es la verdad para ti. Sí, el problema con eso es que el diablo y la cultura hacen un gran trabajo elaborando verdades que en realidad suenan verdad si no se mantienen a la altura de la palabra de Dios. Es tan poético y hermoso e inclusivo y lo escucho y digo, Dios mío, ¿cómo podría no ser verdad? ¿Cómo sería una persona horrible si no creyera eso? Pero luego, cuando lo comparas con las escrituras y como una espada de dos filos, comienza a decir, no, eso no es mío. No, eso no es lo que eres. No. No es así como te he llamado a vivir. No. No es así como lo veo. Yo lo veo así, de repente es mentira. Tenemos que saber la verdad, de lo contrario no. Lo poderoso de una mentira es que aún impacta tu vida, ya sea que sea una mentira o no. Así que sé la verdad, así que no permito que el compromiso entre en mi vida y yo, pero esto es lo que amo de Jesús. Me encanta su respuesta. ¿Te das cuenta de que no conduce contigo? Estoy sacando la espada. ¿Bien? Él no lidera con eso. Él guía con arrepentimiento. Es como, arrepiéntete para que no tenga que venir. Arrepiéntete. La palabra y el griego significa cambiar de opinión sobre algo, cambiar la forma en que piensas. Porque cuando cambio la forma en que pienso, en realidad cambio la forma en que actúo, y esto no está en las notas, pero llegó a Romanos 12:2 en realidad dicen esto. Dice que no copie los comportamientos y costumbres de este mundo, sino que deje que Dios lo transforme cambiando su forma de pensar. Sí, para cambiar la forma en que pensamos sobre ciertas formas en que nos comportamos, la forma en que tratamos a las personas, la forma en que hablamos con las personas, la forma en que hacemos negocios, la forma en que tratamos a nuestros cónyuges, la forma en que usamos a nuestros hijos, la forma de las cosas que miramos cuando nadie más está alrededor de la palabra arrepentido. Los hebreos también son geniales. Significa, volver, es que la imagen es volver al camino que en la vida hay dos caminos. Ahí está el camino que Dios ha trazado para mí y el camino de todos los demás. Y en diferentes puntos y momentos de mi vida, tengo que hacer grandes compromisos. Me he parecido al mundo y me salgo del camino. El arrepentimiento es, me doy cuenta de que lo he hecho. Me arrepiento, doy media vuelta, vuelvo al camino que Dios tiene para mí y empiezo a cambiar.
Cambio mi forma de pensar al respecto. Dejo que la palabra de Dios renueve mi mente acerca de esa área de mi vida. Empiezo a rendir cuentas ya a las personas que van por el camino de Dios como en un grupo de la ciudad y camino a ese camino con ellos. Le pongo resguardos a mi vida para no volver a desviarme. Y eso es arrepentimiento. Y lo que tienes que entender sobre el arrepentimiento es que Dios ama el arrepentimiento. Él ama el arrepentimiento. Lo ama porque entiende que aunque soy la justicia de Dios por medio de Jesucristo, todavía soy humano y tengo algo de quebrantamiento, aunque todavía estoy en mi camino y todavía tengo a Cristo formado en mí. Estoy rodeado por una cultura que está tratando de deformarme. Y así Jesús, según entiendo eso, para que cuando te desvíes del camino, te arrepientas y vuelvas al camino. Es por eso que él dice, lo entiendo, vives en la ciudad donde vive Satanás, hay presión en todas partes y algunos de ustedes se han comprometido un poco por dentro. Así que sabes qué, arrepiéntete, vuelve al camino, cambia tu forma de pensar y sigue avanzando. Esas son las claves para su... Hay esta, historia rabínica que se cuenta donde un rabino va a sus discípulos y les dice, oye, escucha, no olvides, arrepiéntete el día antes de morir. Y dicen, maestro, no sabemos cuándo vamos a morir. Y dijo, exactamente, el arrepentimiento es una práctica diaria donde me presento ante Dios y simplemente digo, Dios, Espíritu Santo, ¿dónde están las áreas de mi vida en las que he permitido transigir? ¿Dónde David lo oró. Él dijo, escudriña mi corazón Dios y conóceme. Mira si hay algo ofensivo dentro de mí. Cada día vengo, Dios, deja que tu palabra como una espada de doble filo, venga y corte las cosas que se supone que no deben estar allí. Y Espíritu Santo, cuando me lo reveles, me arrepentiré. La escritura bíblica dice que Dios disciplina a los que ama. Así que nos trae esto a la atención para que cuando nos arrepintamos y volvamos al camino que Él tiene para nosotros. Dice el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. No seréis malditos de fuera. Solo puede comprometerse desde dentro. Así que, arrepiéntete, vuelve a mí. Termina con, al que vencier, le daré del maná escondido. Ese es un grito de regreso al pueblo de Dios en el desierto. Y mientras estaban en el desierto, cada día Dios les proveería maná para que comieran. Y le daré una piedra blanca con un nombre nuevo escrito en la piedra que nadie conoce excepto el que la recibe. Hay mucho debate sobre lo que esto significa. Algunos dicen que el maná es esta imagen de la comida que tendremos en el cielo. Que al final está la fiesta del Cordero. Después de que Jesús ha regresado y Dios ha arreglado todo, hay algo que esperar, una fiesta con Dios, nuestro Padre. La piedra blanca significaba cosas diferentes en esa cultura. Si estabas, en juicio, sí. Te declaraban culpable, te daban una piedra, pero si te encontraban inocente, te daban uno blanco. Si el gobernador tuviera un gran evento, entregaría piedras blancas a la población y era su boleto para entrar en ese evento. Si fuera así, tenían juegos de tipo olímpico. Y así, si saliste victorioso en uno de los Juegos Olímpicos, te dieron una piedra blanca con tu nombre y representaba la victoria. Fue un cambio de turno de tu identidad de cómo te veía la gente. Jesús dice que el que oye te conquistará. Tener algo que esperar. Tienes esta comida, esta fiesta que algún día tendrás con tu Padre. Y por lo que hizo Jesucristo, ya no eres declarado culpable. Eres declarado inocente porque Jesucristo pagó el precio por tus pecados y tienes entrada al cielo y tienes un nombre diferente con una identidad diferente, y eres el victorioso. Y Satanás no tiene poder sobre la vida y la muerte. Yo soy el que sostiene la espada de doble filo. Y puedo hacer esta declaración sobre tu vida. Y declaro vida. Declaro inocencia. Declaro justicia. Declaro Víctor. Solo acertamos en eso como antes de cerrar y oramos para que tengamos un momento, participemos juntos de la cena del Señor y la representación del maná y la piedra, el cuerpo de Cristo. La sangre de ustedes. Entonces, si estás en el asiento delantero, estaban en tus sillas. Pero ahora en estas sillas nuevas y elegantes, está frente a usted en el lado izquierdo, un portavasos pequeño donde está su copa de comunión. Es el Rolls Royce de las sillas. Gente, ahorramos una vez.
Bueno, tú, quiero decir que diste la construcción juntos, ofreciendo ayuda para ser. Así que ya sabes, participas. Esto es, pero vamos a sacar esto. ¿Puede el maná, el cuerpo de Cristo, el pan que representa, su cuerpo fue partido para que fuéramos sanados? Y puedo creer y orar por una sanación no holística, no solo en mi cuerpo, sino en mi mente, mi alma. Jesús tomó rayas en su espalda. Entonces, antes de ir a la cruz, Jesús comió con sus discípulos y tomó el pan y tomó el vino. Y dijo esto sobre el pan, dijo, este pan representa mi cuerpo, que será partido por ti cuando tomes esto. ¿Recuerdas lo que hice por ti? Así que mientras tenemos el pan, vamos, me gusta partirlo por eso y tomémoslo juntos. Y tomó el vino y dijo, esta copa representa un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un pacto sellado en mi sangre. Representa que es como la piedra blanca por lo que hizo. Tengo un nuevo destino. Se llama cielo. Soy visto, no soy culpable. Soy inocente por lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Así que tomemos. ¿Estarías conmigo esta mañana? Y si no te importa, solo vamos a cerrar los ojos. Tengo 2 puntos de oración por los que quiero orar. El primero es este. Para aquellos de nosotros en la sala que ya tomaste la decisión de creer en Jesús, estás en el camino y estás haciendo un gran trabajo. No te has conformado con algunas de las presiones externas que han tratado de hacer que niegues y le dé la espalda a lo que crees. Pero para algunos de nosotros, hemos permitido que haya algún tipo de compromiso en el interior. Lo que también quiero dar un momento en el espacio es que quiero permitir que el Espíritu Santo te lo revele. Yo no. Podría pensar en formas en las que interviene el compromiso, pero siento que el Espíritu Santo dice, no, no, no. Ese es mi trabajo. Así que ahora solo voy a orar y luego voy a dar un momento en el que todo. Y vamos a creer que después de orar, el Espíritu Santo simplemente va a revelar si hay algo en mi vida o si hay algún compromiso. Espíritu Santo, te invito a entrar ahora mismo, Señor Dios, como una. Ven a buscarnos ahora mismo en este momento. Conózcanos, revele cualquier área de compromiso que hayamos permitido entrar por dentro. Habla Espíritu Santo, estamos escuchando. Mientras el Espíritu Santo apenas tú sientes la convicción, sale. Solo practica lo que Jesús dijo que arrepentirse. Pide perdón. Cambia tu forma de pensar al respecto. Invita al Espíritu Santo. Rezo mucho por esto cuando estoy lidiando con algo y digo, Dios, ¿sabes cómo pienso sobre eso y no lo hago? Estoy luchando para cambiar eso. Así que cambia mi forma de pensar al respecto. Que el Espíritu Santo ore que diga Dios, cambie mi mente y cómo pienso sobre esa área. Dios nos perdone por nuestro compromiso. Perdónanos por las pequeñas cosas que hemos permitido que vuelvan a nuestro caminar contigo. Te agradezco que ahora mismo, en este momento, Espíritu Santo, estás cambiando la forma en que pensamos. Estás haciendo algo sobrenatural ahora mismo dentro de nosotros. Dios, estás exponiendo las mentiras sobre las que algunos de nosotros hemos edificado. Y estás trayendo la verdad ahora mismo. La luz de la palabra de Dios, como espada de doble filo, ven y corta las mentiras del enemigo que nos han desviado del camino.
Que tu palabra, que es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino, brille como nunca antes frente a nosotros. Dios, si hemos permitido que transigir entre en nuestra iglesia a través de nosotros, perdónanos si hemos transigido en la forma en que tratamos a algunas de las personas en esta casa o en cómo les hemos hablado o tratado. Perdónanos si hemos hablado de la autoridad de la misma manera en que el mundo habla de la autoridad, pero no de la forma en que tú nos has dicho que hablemos de la autoridad. Perdónanos si seremos una iglesia en California que no se comprometa por dentro, sino que esté llena de verdad. Ama, donde tenemos un firme control sobre ti. Jesús puede ser una iglesia que escucha y que nosotros seamos una iglesia que vence. Sí. Déjame animar. A veces, el compromiso es fácil porque parece que es la forma más rápida de llegar a donde quieres ir. Entonces te lleva a comprometerte para llegar allí. Lo entiendo. Seguir a Jesús a veces no tiene sentido en la mente. Pero es el camino a seguir porque con Jesús, ¿cómo termina él? La cosa es que al final todo se trata de lo que se dice de ti. ¿Quién eres? ¿Qué has logrado? ¿Qué has producido? ¿A quién has impactado en ese camino? Sí, es estrecho. Pero el Espíritu Santo está contigo. Y la gente a tu alrededor dirá, bueno, no es así como obtienes ese éxito. Así no es como se encuentra el amor. Así no es como te influencias. Así no es como vas a ganar dinero. Eso no, tienes que hacerlo de esta manera. Tienes que tratar a la gente de esta. Tienes que manipular tus palabras. Tienes que manipular a la gente. Tienes que renunciar a esto. Y ahora sabrás que eso es mentira. De hecho, el Espíritu Santo hará que le disguste. Oro ahora mismo para que ni siquiera seamos atractivos para nosotros, Dios, para que los caminos de este mundo sean ofensivos. Ni siquiera sería atractivo. No querríamos tener nada que ver con la forma en que te amaremos, la gente, pero la forma en que lo hacemos, no lo querremos. Que habrá él ahora mismo. Espíritu Santo, te pido que rompas este atractivo, este gusto por ello. No, eso cambiaría. Sería el gusto, el deseo, la forma en que lo vemos, está cambiando en este momento. La forma en que nos vemos a nosotros mismos, la forma en que vemos el matrimonio, la forma en que vemos la pureza, el éxito, la influencia. Se está rompiendo ahora mismo. Que solo tendríamos un deseo por los caminos de Dios, la manera que tú provees, los caminos de este mundo. Ruego que en este momento ya no deseemos que nuestro gusto haya cambiado en el nombre de Jesús. Sí. Eres un conquistador y ahora serás obediente a lo que Dios te diga que hagas. No importa lo que, entre comillas, Caesar te diga que está bien o mal, no escucharás más. Tendrás oídos para escuchar lo que solo Dios dice. Y habéis gustado y visto que Dios es bueno y os ha arruinado por cualquier otra cosa. Y ahora declaro que tu matrimonio es fuerte, tu mente es fuerte, eres liberado. Estás completo. Te curas todos los días. Dios te proveerá tu pan de cada día. Cada día Él te guiará por el camino de la vida. Él te sanará. Él te restaurará. Experimentarás placer, alegría y satisfacción. Estás en el camino. Antes de despedirnos, ofrezco una invitación. Y eso es simplemente para aquellos. ¿Tienes que ponerte en el camino primero? ¿Verdad? Tienes que subirte primero antes de que puedas empezar a caminar. Y no puedes continuar hasta que tomes esta decisión de hacer de Jesús el Señor de tu vida. Como creció la gente en Pérgamo, su comprensión de esto es cómo se veía la vida, entonces habría este mensaje de Jesús para nosotros. Y la respuesta fue arrepentíos.
Creed y sed bautizados. Entonces, para algunos, ofrezco esta invitación, y luego los guiaré en una hora. Y eso es creer en Jesús, abandonar los dioses de tu pasado y de tu familia y de esta cultura. Y para declarar su lealtad a Dios. Bien, la Biblia dice que cuando confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, estás a salvo así. Estás en el camino, ¿verdad? Entonces eso hace la decisión que tienes que tomar. Nadie puede hacerlo por ti. Pero tienes que hacerlo. Pero Jesús murió en la cruz por ti. Él pagó el precio por tus pecados. Él hizo un camino para que pudieras seguir el camino sin Jesús. Ni siquiera podía entrar en el camino, no quería entrar en el camino. Pero cuando Jesús hizo ese sacrificio, de repente abrió la puerta. Así que ahora tengo que tomar una decisión. Lo acepto, lo creo, me arrepiento de mis pecados y me pongo a ello. Entonces, en esta casa, si hay alguien aquí con nosotros en línea y nunca ha tomado la decisión de creer en Jesús y quiere seguir el camino, esto es lo que voy a preguntar. Voy a pedirles simplemente que levanten la mano. Y cuando cuento los 3 y todo lo que quiero hacer, ¿por qué quiero hacer eso? Quiero saber quién es porque quiero saber por quién estoy orando. Y quiero poder mirarte y orar contigo sobre esta oración. 2 hombres, Jesús dice, oye, escucha, tú, deberías poder reconocerme frente a la gente, ¿verdad? Que esta vida no es una vida para vivir, tapar, convertir y en privado. Es uno que está destinado a ser declarado que yo sigo a Jesús. No es una declaración de ser perfecto, es una declaración de ser, oye, estaba roto, pero Jesús me salvó y ahora quiero creer. Entonces, si quieres serio para ayudarme a guiarte en esta oración, voy a contar hasta 3. Quiero que levantes la mano. 1, ese soy yo. Quiero tomar una decisión para volver al camino. 2, estoy listo para arrepentirme y hacer de Jesús el Señor de mi vida. 3, ¿podría levantar la mano por mí mientras miro a cualquiera en esta sala? Gracias por esa mano. Te aprecio. Sí. ¿Alguien más? Vamos. Tan bueno. Oremos. Todos cierren los ojos. Si levantaste la mano, sí, te voy a dar palabras para decir, pero solo te estoy dando palabras de lo que sientes por dentro. Y un milagro va a tener lugar en tu corazón. Y Dios va a hacer algo sobrenatural. Él puede darte te dará una piedra blanca con un nuevo nombre, una nueva identidad. Vas a ser declarado inocente. Eres victorioso ahora, ya no serás alguien vencido por el mundo. De hecho, podrás vencer al mundo debido a lo que sucederá dentro de ti. En este momento, todos tenían la Biblia, pueden repetir esto después de mí. Gracias Dios por Jesús. Por Jesús creo. Yo creo que Él es tu Hijo. Perdona Dios de mis pecados. Mis pecados. Te hago el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, démosle gloria a Dios por eso ahora mismo.